Esto es Delirium, Horror y Ciencia Ficción. Esta es la primera edición del podcast, se podría decir como Delirium 2.0. Es la primera edición que hacemos este año, entonces va a estar interesante porque ya con este nuevo formato a distancia, vamos a ver qué tal. Después de tanto tiempo de no hacer programas, de no platicar, y ya estamos de nuevo con ustedes, pues trayéndoles por ahorita las nuevas noticias que tenemos en horror y ciencia ficción, y también una recomendación de cine, otra de televisión y otra de libros, para llegar hasta nuestro gran tema, que va a ser todos los cuts de las películas y de los libros. Cuando los productores, las editoriales deciden, ¿sabes qué? Esto no me gustó por cuestiones afuera de lo artístico. Se dio lo del anuncio de la actriz que va a ser a She-Hulk. Sí. Que ya la contrataron. ¿Ya es oficial? Sí, ya. Tatiana, no me acuerdo del apellido. Pero es una chava con mucha trayectoria. ¿No es de pura casualidad Tatiana Maslany? Sí, ella. ¿A poco? Pero esa es una de las noticias. Y la otra, pues, que de los efectos secundarios que está teniendo la pandemia, casi todo lo prometedor de este año o se está aplazando definitivamente para 2021 o se está quedando sin fecha de lanzamiento. Acaban de mover Wonder Woman otra vez, al parecer hasta diciembre, a expensas de lo que vayan viendo. Y dentro del terror, lo que se esperaba para este año, que es Candyman, ya quedó suspendido el lanzamiento hasta nueva fecha, nuevo aviso. Halloween también se pospuso. La nueva película de La Purga se pospone. Y Espiral también se pospone. Sí. Lo que pasa es que están tomando como ejemplo lo que le está pasando a Tenet. Que Tenet está recibiendo muy buenas críticas. La gente que la ha visto está hablando muy bien de la película, pero la recaudación está siendo muy baja porque nadie se anima a ir al cine. Sí, y con justa razón. De hecho, precisamente yo también estuve leyendo de que, pues bueno, 2020 no hubo película de Marvel y por lo tanto van a estrenar la serie de WandaVision en Disney Plus. Ya dijeron que lo van a estrenar este año, todavía no han dado una fecha, pero la van a estrenar a finales de este año. ¿Estaba programada para este año también? No habían dado una fecha. De hecho, habían dicho que la iban a mover a 2021, otros que la iban a dejar en 2020. Ya confirmaron, sí la vamos a mover, sí la van a sacar este año. Okay. O sea, van a hacer lo que hicieron por ejemplo, con la película de Mulan. O sea, estaba programada para salir en cines y se fueron directamente a la plataforma de Disney. En este caso no, porque sí es la serie WandaVision que estaba programada inicialmente para... Ok. Entonces no va a ser... Nada más están adelantando el lanzamiento pues para captar más gente. Es probable que le están adelantando, porque sí se dieron cuenta que con todo el hype de Justice League y Marvel, pues no había puesto nada sobre la mesa y de repente pues tienen que sacar algo para estar todavía presentes. Bueno, en una de nuestras charlas de café ya habíamos hablado un poquito del tema. Sí hubo lanzamiento, aunque era de lo último de Fox, pero son personajes Marvel, que fue el horror ese de New Mutants, que es una atrocidad. Sí, yo he leído que las críticas la han destrozado. La voy a ver porque pues como verán a la colección, fanático de los cómics, fanático de Marvel, pero la verdad es que no espero mucho de la película. Sufrió muchos recortes, precisamente de lo que vamos a hablar después, pero parece que no la libraron y se entiende. Esta película todavía fue de Fox, fue con lo que Fox iba a cerrar todo su universo de los mutantes, de los hombres X, antes de que se concretara la venta a Disney Marvel y los derechos pasaran otra vez a Marvel. Entonces esto fue lo último y se ve que ya no quisieron echarle ganas, ya no le pusieron tanto dinero. Y no, de hecho, que se ve. De hecho, debe de ser uno de los récords, porque a lo que yo tengo entendido le pospusieron el estreno más de 30 veces.
O sea, era de que daban una fecha tentativa de estreno y ¿sabes qué onda? No, hacían screenings, le vamos a hacer nuevos cortes, cambio de fecha y así se la fueron llevando hasta que dijeron, ya, o sea, no hay cómo salvar lo insalvable, como estaba Cines. Y sí, Pues, mi hermano fue a Ok. verla la semana pasada porque es muy fan de los X-Men ajá. y sí, me dijo que no, que es basura por donde la veas. Oye, para los que nos están escuchando, ¿cómo está el asunto ahorita con las salas de cine? ¿Alguien de ustedes ha ido a alguna sala de cine? Yo Yo para no he ido, recomendarles a los que nos escuchan para que vayan. no he ido, pero realmente porque no hay nada que me interese ver. El otro día iba a ir a ver Tenet, pero todavía no la estrenaban aquí. Creo que la estrenaron apenas esta semana. Pero vi notas periodísticas donde decían que está habiendo una, dos personas en la sala, o sea que están casi vacías, que no está gente yendo. También varios críticos y periodistas que sigo en Twitter han estado diciendo lo mismo, que la afluencia es muy, muy baja por miedo al contagio, aunque pues, si están así de vacías las salas, al contrario, no, son espacios seguros. Mm, Sí, no, porque aún así, aunque sean dos personas, pero una está contagiada y un espacio cerrado, No, yo pero es que creo que están, extraño ir al creo que la normativa es que tienen que dejar las puertas abiertas, que ahí te va a estar molestando un poco la luz, que no debe de haber aire acondicionado para evitar la propagación y que se tiene que desinfectar después de cada función. Entonces, sí, no, que yo pero sepa, no están cerradas las salas. Y obviamente no se puede llenar la sala, tiene que haber distancia entre los boletos que se venden. cubrebocas, claro. Solamente se puede vender el boleto contiguo al tuyo si es tu acompañante, o sea, si son dos personas que van juntas, pero si no, tiene que haber distancia entre las personas. Y también lo que seguramente estará desanimando a muchos, porque pues a todos nos encanta eso del cine, es que no hay venta de de alimentos ni golosinas y de bebidas palomitas, sí. como tradicionalmente estamos acostumbrados. Te están vendiendo, hasta donde yo sé, refrescos de lata y bolsas de palomitas o de papitas. Mm, Bien. Pues sí, en realidad es que no hay muchas noticias, no hay mucho movimiento en esta época de la pandemia. Eh, es difícil meterte a internet y empezar a sacar información. O sea, no sé cómo la ven ustedes. Nada más hay que saber cuál es la que vale y cuáles son habladurías. Ese es el problema de nuestra era, que hay un exceso de información en todos los aspectos y ahí el lío se vuelve a depurar qué es información confiable y qué son loquitos hablando. ¿Y tú cómo la has visto, Isaac? sí, de hecho, creo que las únicas cosas oficiales son, por ejemplo, los trailers. O sea, los trailers sí pueden ser casi una fuente confiable o algo real, como los últimos trailers que han salido en estos días, trailer de Dune, de Batman, y precisamente acaba de salir el de la segunda temporada de Mandalorian. Sí, 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 sí. y también se estrenó, bueno, se lanzó trailer de The Stand, de Apocalipsis, la nueva serie sobre la novela de Stephen King, que de hecho varios sitios de internet, creo que Entertainment Weekly y otros del estilo, hicieron una encuesta de los títulos que faltan por salir este año, cuál es el más esperado por la gente, y es The Stand. Lo que más está esperando la gente es Apocalipsis. The Stand. Es un remake de esta serie que hubo en los años 90. Sí, bueno, no es un remake, es una nueva adaptación del libro. Ok, ok. Que de hecho, para quien no ubique el libro, es el libro más extenso como tomo individual, creo, toda la bibliografía de King, o está entre los más extensos. De hecho, creo que vi esa serie que se me hizo interesante, que la vi en VHS, recuerdo que salió en un par de tomos, o sea, Son y, 4 episodios. sí, 4 episodios y que estaban comprendidos en dos VHS, que era muy Ujú. raro, usualmente era uno y me pareció interesante. Pues bueno, muchachos, ¿qué les parece si empezamos con los reviews? Va, Bien. va, va. Que empiece el buen Isaac. Isaac, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué viste de series? ¿Qué viste esta semana de series? ¿Qué nos quieres recomendar? O sea, la recomendación de esta semana es una serie de la que ya había tenido ganas de hablar desde hace ya un buen rato. La serie es Impulse, es una de las series originales de YouTube. No sé Ok. si algunos de ustedes sepan que ya ves que con todo el afloro de todas estas pues como canales de streaming, también YouTube se metió pues precisamente a todo este asunto de las series y contenido original. Cobra Kai es Eh, exitosa. Que de hecho, no Cobra sé, Kai yo salió de creo que ahí. no le está yendo bien, ¿eh?
porque ya está empezando a vender sus productos a otras cadenas, lo que no vemos hacer nunca Netflix ni Amazon. Con sus productos originales, YouTube ya lo está haciendo. De hecho, Cobra Kai ya se puede ver en Netflix. De hecho, aunque no sé si sea porque le está yendo mal, porque a YouTube pues nunca le va a ir mal, es pues casi la fuente de todos los videos en internet. Sí, Digo, pero esto funciona mediante suscripciones. O sea, lo de Originals funciona muy distinto de su fuente de video. correcto. Sí, es otro modelo de negocio. Y ahí sí se puede decir que pues no le están metiendo tanto dinero para las producciones. Pero a diferencia de otros canales de streaming, YouTube está apostando por un buen guión y un buen contenido en sus series. Y este es uno de esos ejemplos en la serie de Impulse. Para empezar, no sé si hayan escuchado de ella, es una adaptación de una de las novelas de Stephen Gould, del que ya hizo pues toda la saga de Jumper, no sé si lo hayan escuchado. Sí, de hecho, A él O por lo sí, menos a la visto la serie no. película. sí, la película de Hayden Christensen, que está Correcto. basada en el libro, y que esta serie está basada en el tercer libro, ¿no? De esta serie. Exacto. De hecho, nada más está basada, ¿no? Pero que está basada, que son como personajes que están dentro del universo. Pero ¿cómo viste la serie? O sea, ¿cómo está? De hecho, sí, está basada porque no son los mismos personajes y no son los mismos nombres de los personajes, pero la trama es muy parecida a la del libro. O sea, Okay. el personaje principal es una chavita adolescente, en el caso del libro se llama Millicent y en el caso de la serie se llama Henry o Henrietta. La trama es básicamente esto, es una chava que de repente se da cuenta que tiene poderes para teletransportarse, pero no sabe ni cómo aparecen, ni cómo controlarlos, ni por qué se dan. El único detalle de la serie es que como a ella se le presenta estos poderes justo cuando está pasando un montón de cosas en su etapa de la adolescencia, el tener poderes pasa a un segundo término. No sé si me explico. Okay. No le interesa tanto. Ella está más bien preocupada por su relación con su mamá, la relación con los amigos, la escuela y todo ese rollo, ¿no? Digo, un rollo medio en el estilo de lo de Carrie. Estos poderes que despiertan en la adolescencia. Ándale. Y que se tienen mucho Ándale. que ver, más que con los poderes, con cómo enfrentarse a la adolescencia, ¿no? Sí, es una muy buena analogía. Ya ven que ahorita está de moda todo lo de las plataformas políticas, en donde lo políticamente correcto tiene que ir incluido bueno, tiene que estar dentro del tema de cualquier serie, como para que, no sé, tenga más audiencia, o la audiencia joven, o la audiencia que le interesa ese tipo de temas. O para que no haya Entonces, ofendiditos pues, en Twitter. o no, o para los que tengan cierto perfil de cierta plataforma se puedan sentir incluidos. En este caso, la plataforma política que mencionan es el abuso y la violación. Okay. Entonces, ella sufre un evento traumático en donde hubo un intento de violación y es a partir de ahí que empieza a generar estos poderes que tiene de teletransportación. La serie no es family friendly, parecería que sí por ser en la plataforma de YouTube, pero incluso hay un disclaimer antes de cada capítulo donde dice que la serie tiene escenas muy fuertes. En la película de Jumper no lo mencionan tanto, pero en la saga de los libros sí. El efecto Impulse, que es el que hace que se teletransporten, crean una especie de implosión o halo, que cualquier cosa que entre dentro de ese campo de fuerza puede implotar y se convierte en un festival gore. ¿Se puede decir así, Alex? Suena interesante, la verdad. Pues entonces recomiendas que le demos una checada a Impulse, todos. Sí, chéquenlo. Es una muy buena serie. En conclusión, es esas series que tienen un buen inicio, un muy buen inicio, o sea, te atrapa. El desarrollo es lento, muy lento y se enfoca muchísimo en cosas psicológicas, problemas de adolescencia, más los conflictos que tiene la chava que el poder. Sin embargo, el poder de la teletransportación sigue estando ahí. Ok. Y más que nada el final.
El final es buenísimo, es muy bueno, es muy recomendable. Vale la pena Ok. aguantar los capítulos malos para que la vean. ¿Cuántas temporadas fueron? Van 2 temporadas. Ah, ¿todavía sigue? ¿Sigue ongoing o no está cancelada? Ahorita está cancelada, obviamente por el COVID, y Ujú. todavía no se sabe si va a continuar o no. Perfecto. Ok. ¿Y tú, Guille, qué es la recomendación que traes esta semana? Pues bueno, la recomendación de esta semana de cine, de Delirium Cine, es la película de El color fuera del espacio, el color que salió del espacio, The Color Out of Space, que es una adaptación de una noveleta, de un cuento corto, noveleta de H.P. Lovecraft. Esto fue de, déjenme contarles primero la película. Bueno, la película, si no has leído la novela, aún así es efectiva. Y aunque la hayas leído, es solo una adaptación. No sabes qué va a venir. Y es precisamente, es con Nicolas Cage. Nicolas Cage que ofrece una actuación buena, de al puro estilo B, algo sobre reaccionan a algunas cosas, es con cierto humor, y tal vez precisamente por este humor y porque la película se toma su tiempo, al principio no sabes qué esperar, aunque la hayas leído, no sabes qué esperar, y esto es bueno porque se está cociendo a fuego lento la película. Eh, y precisamente por ese tono a veces humorístico, no sabes hasta dónde pueda llegar. Pero yo creo que esto es bueno para la historia, porque precisamente cuando empieza a generarse, cuando empiezan a ver los problemas con estos seres, no sabes hasta dónde va a llegar. Algo muy bueno que también tiene la película es los colores, las imágenes en la noche están muy bien logradas, utilizan, por ejemplo, el color, porque aunque así se llama, Lovecraft nunca mencionó ningún color en el escrito. De hecho, ajá, Ajá, en el cuento dice que el meteorito, ya ves que sale un blob y dice no tiene ningún color, que sea un color conocido aquí en la Tierra. exacto. Y aquí algo de, se me hace un éxito que lo que le pusieran el director, le pusiera el color magenta. ¿Por qué el color magenta? El color magenta es una combinación de rojo y azul. Y el rojo representa el mal y el azul el bien. Esta combinación, creando el magenta, es también una representación de que estos seres en realidad no eran inherentemente malos o buenos, simplemente y que resulta que llegan a la granja de los Garners y es cuando Ujú. empiezan a causar pues todo este problema, que miren, es muy recomendable. Les digo, los personajes son creíbles, si aún sin tener un gran diálogo, porque no lo tienen como una buena película B, pero son creíbles, lo que actúan es creíble. Como ya les había dicho, lo pausado, no sabes a dónde va a llegar, utilizan efectos prácticos. De hecho, en estos efectos prácticos, si ustedes que ven cine de horror, se ve que hay un claro homenaje a la película de The Thing de John Carpenter. Ok. Es muy bueno, o sea, cuando lo van a ver van a decir The Thing. O sea, eh, hay gore, hay efectos o hay situaciones muy originales que no lo ves venir porque poco a poco la película va subiendo de tono. Eh, Ujú. y todo va en vista del padre, que es el personaje de Nicolas Cage, como poco a poco él va transformándose y es el que más se resiste a este cambio, porque los hijos inmediatamente tratan de hacer algo al respecto. Eh, sí tiene ciertas fallas, como les dije, como una película B, los diálogos no son muy creíbles, pero las reacciones lo son. Este, pero en general y en conjunto es una película B de esas que probablemente van a convertirse de culto.
Y nada más para decirles, esto fue creado por el director Richard Stanley, que estuvo muchos años, como 2 décadas estuvo sin trabajar, porque tuvo un problema con la isla del Dr. Moreau en los años 90 y nadie lo contrataba. Y Spectre Vision, que es la productora, que por cierto es la productora de Elijah Wood, junto con otras 2 personas, lo jaló. Spectre Vision, que se me hace que ya tienen otra tercera película clásica después de la de Mandy, que a todos nos gustó, y la de... Estos son los mismos que hicieron Mandy. Sí, 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 son los del mismo productores de Mandy, Okay. de A Girl Walks Home Alone at Night. Estos son muy sólidos películas de esta productora. Entonces, ¿qué os puedo decir? Es como de repente parece que es un viaje LSD combinado con una familia de la granja. Está lleno de easter eggs. Si ustedes leen Lovecraft, está lleno de easter eggs. Solo tienen que voltear a ver, checar los nombres, checar las placas, checar los números. Está lleno de easter eggs para los fanáticos de Lovecraft. La verdad, para mí, es una película que te divierte, no necesariamente una gran película, pero buena en lo que trata de ser una película B, pero para una película de B es de lo mejor que puedes ver y es sumamente entretenida y pues no les cuento más porque véanla. Es que bueno que ya le están haciendo un poquito de justicia porque normalmente Lovecraft es uno de los autores que a pesar de ser uno de los más grandes del horror, sus adaptaciones tienden a ser bastante malas. De acuerdo. Casi todo lo que se ha llevado al cine de Lovecraft es bastante malo. Sí. Sí, o sea, adaptaciones directas de sus novelas no lo son. ¿Isaac? No, que uno de los puntos importantes es que este cuento es el favorito de Lovecraft. Ok. A él era el que más le gustaba. Y fíjate, aquí sale mucho, Lovecraft siempre estaba en contra de la ciencia ficción hasta ese entonces, de principios del siglo XX, de que no hubiera, de que siempre los alienígenas tenían forma humanoide. Y él quería sacar algo completamente distinto. Y yo, la verdad, yo creo que si Lovecraft hubiera hecho viera esta película, digamos, es la adaptación buena de Lovecraft, con un poco de humor. Va. Por eso tiene un poco de humor. ¿Calificación, Guille? Yo le pondría un sólido 70. Un sólido 70. Es más que una gran película. Es una película divertida. Que hicieron muy bien con el poco dinero que tenían. Lo sacaron muy bien. Sí tiene algunos problemas pues de repente unas actuaciones no se creen tanto, pero otras están muy sólidas, los efectos muy bien, y en general te crea un muy buen ambiente. Para mí eres fan del terror o del horror sci-fi, la tienes que ver. Va. Excelente. Y ahora pasamos... Alex, esta semana, ¿qué nos recomiendas sobre libros? Ok, pues mira, esta semana para entrarle un poquito al tema, o va más bien de la mano con el tema, les voy a recomendar El Exorcista, pero esta edición, que es la edición de 40 aniversario del Exorcista. Lo que tiene, o por qué esta edición es la recomendación, en su momento Blatty siempre dijo que él lo apresuraron para publicar El Exorcista. Por intereses económicos, por contratos editoriales, lo apresuraron. Entonces terminó la novela y se fue así a edición. Nunca tuvo la oportunidad de trabajar en más borradores. Cuando llegan los 40 años y después de que El Exorcista ya era totalmente de culto por lo que sabemos de la película y de la novela, le proponen hacer una edición especial de 40 aniversario. En teoría nada más iba a ser con ilustraciones. Y él aprovecha para pedir que le den chance de revisar el texto por los 40 años. Entonces, la historia es la misma, básicamente. Los capítulos, algunos son un poco más largos, pero sí reescribe partes, y lo que sí tiene es que en el estilo vas a notar lo que es un tipo mucho más maduro en esta versión. O sea, la forma de escribir ya es de un 40 años después, obviamente ya es un tipo totalmente maduro, está mejor escrita en algunas partes,
y es lo que vale la pena, y que incluye una escena extra, por decirlo así, que no aparece ni en la primera novela ni en la película, obviamente, un personaje extra que tiene una función de crearte todavía más halo de surrealismo, porque para quien no ha leído la novela, en la novela básicamente Carras, el padre, lo que está tratando de demostrar toda la novela es que no es una posesión demoníaca. Está tratando de demostrar que es un conflicto psiquiátrico de la niña, lo que ocurre, hasta que se termina convenciendo. Y esta escena extra, que es un sacerdote que va a hablar con Carras, contribuye a reforzar todo este halo de misterio, de no saber si Carras vio al sacerdote o si soñó con él. Tiene mucho este estilo setentero, sabrán a qué me refiero, del decir, fue un sueño, pero de repente encuentras un elemento del sueño, en este caso va un spoiler, una colilla de cigarro en el mundo real. Entonces ya ahí es donde no terminas nunca de entender si fue un sueño, fue una visita real o qué ocurrió con eso. Y son parte en la de misma novela no te lo aclara. No, la novela es lo que genera. Precisamente, la novela te genera Okay. que tú creas que estás viendo algo real para que después parezca que fue un sueño y después Carras encuentra el cigarro que ya no sabe entonces si fue real o lo soñó. Ni él mismo lo sabe. Entonces son parte de los cambios que tiene esta nueva versión del Exorcista. Como te digo, el mejor cambio que tiene es que en la forma de escribir sí se nota un Blatty mucho más maduro y mucho más hecho como escritor. Quiero decir, cuando él escribe la primera versión del Exorcista debería de tener Blatty 30 y pocos años. Murió hace 2 y no llegaba a los 90 cuando murió. Y se van a cumplir el próximo año 50. Entonces estaría en la treintena, 40 años de edad Blatty cuando escribe la primera versión del Exorcista. Esta la escribe ya casi al final. Obviamente, pues ya nos quedamos sin una edición de 50 aniversario. Porque pues ya murió Blatty, ¿no? Un punto focal del Exorcista es de que precisamente habla de la fe. Siendo Blatty graduado de Georgetown, que es una universidad jesuita, se permitía más entablar estos conflictos acerca de la fe. O sea, ya ven que los jesuitas son de los más abiertos para entablar este tipo de conversaciones. Y que en su momento la novela fue, digamos, de las primeras que se atrevió a tocar esto, y por lo que veo que dices, Alex, fue más profundamente en establecer este sentido de la fe, sí, porque estamos hablando que la niña que interpreta esta Linda Blair también era atea, de una familia atea. Regan, y el padre Carras acaba de pasar por el fallecimiento de su madre y tenía problemas de fe. Sí, de hecho en la novela y en la película los sacerdotes son jesuitas, obviamente porque es el entorno que conocía Blatty, pero la novela en gran medida se trata de eso. O sea, la novela Carras no es un exorcista, o sea, recurren a Carras porque él es un médico con formación de psiquiatra. Psiquiatra, sí. Y Carras es el que está cerquita. El exorcista, hay que recordarlo, realmente es Merry. Merry, el personaje de Max von Sydow. Así es, que es el otro padre que llega después a ayudar. Pero Carras es un psiquiatra, o más bien es un sacerdote con formación de psiquiatra, que a lo que se dedica es a ser una especie de psiquiatra dentro de la iglesia. Y en gran medida tanto la película como la novela van de la pérdida de la fe y la reconciliación con la fe. Primero porque en la familia de Regan son ateos, su mamá actriz y todo eso nunca le ha enseñado de religión. Y segunda porque Carras, por la pérdida de su madre, está pasando por ese proceso de querer recuperar, de estar perdiendo la fe, que es lo que los pone a prueba este demonio, ¿no? Sí. Entonces, Pazuzu. Sí, Pazuzu. Entonces, pues, para quien quiera, yo les recomiendo ampliamente que lea El Exorcista siempre, de preferencia, si cualquier versión del Exorcista que lean está bien, pero de preferencia sí les recomendaría que vayan por la de 40 aniversario. Es poquitito más cara, ¿eh? La verdad es que la diferencia de precio entre la edición normal y la de 40 aniversario con estas nueva escena y capítulos más largos es muy poco el precio, lo que varía. Ok.
Muy Entonces, bien, como lo porque de... precisamente con eso de que esta es una edición o una reedición o una special cut, se puede decir, del autor. Sí, es que el problema es ese, que cuando él escribió la primera edición, lo que les decía al principio, o cuando él escribió el Exorcista, él ya había firmado el contrato, suele suceder en el mundo literario que ya tienes contrato por adelantado, Ujú. y el editor te esté presionando para que entregues. Entonces él por temas de contrato y de dinero, tuvo que entregar el Exorcista después de terminarlo sin hacer los siguientes borradores. Y él siempre quiso pulir la obra. Entonces es la oportunidad que le dan con el 40 aniversario de pulirla. Él siempre decía que esta versión es el segundo borrador del Exorcista. Muy Ujú. interesante. Sí, lo que precisamente vamos a hablar el tema principal el día de hoy, que Así es. son los special cuts o los retakes, que hacen que muchas veces mejore o a veces empeoren los productos finales. Así es, nada más para aclararle a la gente que aquí vamos a hablar de cortes, no por esta modita que se puso un tiempo del corte del director o el corte extendido o algo así, que son dentro de todas formas, dentro de todo cosas que ya estaban pensadas cuando se filmó, sino de cortes que surgieron con el tiempo porque en su momento los obligó el estudio o la editorial a hacer las cosas de otra manera. Que es, por ejemplo, el primer ejemplo con el que podemos entrar y es el más fácil de entender a qué nos referimos, lo que está ocurriendo con la Liga de la Justicia. La estaban firmando, corren al director, ponen a un nuevo director y sale la versión que no le gustó a nadie y ahora recontratan al director original para que haga el corte como él lo tenía en mente desde el principio. Bueno, pero en realidad no lo Ujú. corrieron, Alex. Se murió su hija. Se murió Bueno, su hija sí, y él se tuvo que bajar. Zack Snyder, pues entiende que tenía que arreglar problemas con la familia y se bajó y contrataron a Josh Whedon, que Josh Whedon, pues él fue el que hizo el que dirigió la primera película de Avengers, pero la verdad es que el resultado de Whedon no fue bueno, fue muy criticado, la verdad es que se ve que se quedó a medias la película y mucha gente, todos los fans de DC, empezaron a empujar fuertemente por la versión de Zack Snyder, que parecía algo más oscura, pero igualmente parecía más acorde a los cómics, porque la verdad es que lo de Whedon se quedó a la mitad entre DC y Marvel y una visión muy dispersa. y tu mamá se llama Marta y... Así, sí, bueno, tal vez eso lo tenía Snyder, ¿no? Bueno, a lo que No tiene nada que ver, o sea, estamos hablando de Batman contra Superman, sí, pero me pero refería a que va dentro de ese tono cursiloide, simplón. tu mamá se llama, ay, mira, Marta tiene un marcapasos, o sea, este, pero los fans, los fans, Ahí te das cuenta de que Whedon tiene más el corazón puesto en Marvel que en DC y aquí nada más vino a cotorrear. bueno, por ahí dicen que hasta le metió el pie ahí a DC para seguir estando bien con Marvel, ¿no? Aunque parece que Whedon tiene problemas con Marvel y no va a dirigir ya otra película, porque salió mal. La gente empezó a reclamar y pues bueno, ya se está haciendo la versión de Zack Snyder que se va a transmitir por el HBO. HBO, por HBO y es muy esperada y la verdad es que los trailers han salido muy bien. Pero este tipo de cortes, este tipo de remakes se han hecho en la historia tanto en cines como en libros y la Así mayoría es. han sido resultados desafortunados. O sea, yo les Sí, puedo mencionar Blade Runner. Blade Runner, cuando se hizo y cuando lo mostraron en los primeros screenings a la gente y a los productores, no les gustó. Ridley Scott tuvo que hacer muchos cambios, hacer un final feliz, hacer ciertas modificaciones para hacer más light la película. Y la verdad, aunque tuvo éxito en la crítica, no tuvo éxito en taquilla. Fue hasta después que se empezó a volver de culto. Hubo otro director Scott en 1992, ya con ciertas adecuaciones que hizo Ridley Scott, le cambió el final, ya no es un final feliz, ya se empezó a poner esta situación de que Descartes si era replicante o no,
se le quitó la narración en voz en off de Harrison Ford, que lo hacía parecer un film noir, y ya hubo todavía otra versión, la definitiva, con ya con los adelantos tecnológicos ya mejorando la película, y más que nada basándose en la Director's Cut del 92 que se hizo en 2007. La película, imagínense, de entrada un clásico, pero imagínense, si no hubieran metido la mano a los productores desde que se estrenó, hubiéramos tenido una versión más definitiva de Ridley Scott, que es de culto, la película de las mejores de la historia del cine es considerada. Pero no. ¿Qué viste las dos versiones? Las tres. No, la de 2007, las tres versiones. Vi la original y vi la Director's Cut. No he visto la de 2007. Ok. Pues fíjate, ese es un sí, ejemplo. Sí, funciona mejor sin la voz en off. Es cuestión de gustos. Hay gente que le gusta más la versión en off y hay gente que le gusta más que no te le estén explicando todo, que queda más esotérico. La verdad es que ya es de gusto. Lo que sí es que la película, vi unos cortes de la del 2007, se ve mucho más clara, pero mantiene todo ese ambiente de un futuro oxidado, de un futuro que se ve viejo y gastado. Cyberpunk clásico, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, quiero ver la de 2007, sí. Que lo revivé. Pero hay varios libros que la verdad podemos... El final de la versión del 92 es más ad hoc a la novela, o sea que al final sí resulta ser un réplica. Sí, precisamente cuando ve el origami que deja el personaje de Edward James Olmos, sí lo deja entrever más, cuando la versión original es simplemente somos felices, somos humanos, nos vamos. Aún así Harrison Ford dice que no estaba originalmente planeado de que él fuera replicante. Y sí, podríamos pasarnos nada más hablando de todo lo de Blade Runner. Créanme que hay mucho de dónde sacar de Blade Runner, pero hay varias películas. Por ejemplo, les voy a mencionar alguna y a ver si la quieren tomar. O sea, por ejemplo, está Event Horizon, Brasil de Terry Gilliam, Duna de David Lynch, Freaks de Todd Browning, El Descenso de Neil Marshall. Todas esas películas tuvieron la mano de los productores, los Cuatro Fantásticos. No, 28 días después, que 28 días después fue incluso más cruel. O sea, terminan de grabar y una vez que terminan de grabar y el estudio ve la película, le dicen al director, ¿sabes qué onda, hermano? Así no sale tu película. O le cambias el final o la dejamos enlatada. Entonces tiene que cambiar el final y ya después el corte original aparece solo en el DVD. ¿Cuál fue el final que no les gustó? Que se morían. Se morían todos, ¿no? Se moría por lo menos el personaje. El protagonista, cuando llegan los militares al final se morían. Ok. Y le dijeron, no, brother, así no va. O le cambiamos el final o no. Entonces por eso está ese final cursiloide donde se salvan. Y sí, ya sí. A él le dieron chance, como suele ocurrir, le dieron chance de enseñar su final como lo tenía pensado en el DVD. Entonces, bueno, mira, dentro de lo que hablabas de libros, que es a lo que me paré, y el ejemplo que mencionábamos está ¿no? Una de las novelas que más le gusta a los fanáticos de King, Apocalipsis o The Stand, le pasa algo muy similar, y similar de cierta forma a lo de Blatty. Cuando King va a publicar Apocalipsis, originalmente entrega su manuscrito, su Santa Biblia a la editorial, y le dicen, no, olvídalo, tú eres un autor que está en este rango de precios, y dice el departamento de finanzas de la editorial que no podemos publicar tu libro como está porque tendríamos que venderlo $4 o $5 más caro, solo por el papel, por el tamaño de producción. Y entonces lo obligan a hacerle un corte de 500 páginas a la novela. Y con los años, ya totalmente consagrado, ya siendo un King al que le permiten todo, él pide que lo dejen publicar la versión original de Apocalipsis. Entonces por eso hay una versión de 990 páginas y esta de 1500. Pero fue exactamente lo mismo, la obra original es esta, la de 1500 páginas. En su momento, por temas de finanzas y de contabilidad de la editorial, lo hacen publicarlo recortado. Y fíjate, por ejemplo, tengo otro de que muy similar al de 28 días, la película del descenso. No sé si recuerdan que la película del descenso, bueno, como spoiler, pero una película de hace 15 años, el último personaje escapa, pero escapa solo para darse cuenta que estaba soñando y aún está atrapada.
Ese es el final que todos vimos. Pero originalmente, el final original cuando se sacó en el cine, habían cortado el minuto final, cuando se da cuenta que no se escapó, que está encerrada. Entonces, y quedaba con final feliz donde escapó. Exacto, al cortarle el minuto final, se queda con final feliz. Tal De cual. hecho, fíjate que a mí yo tengo un ejemplo muy curioso que fue un error de la productora. Un día hablando con un amigo que sabía que era fan de King, me dice, yo vi la película de 1408 y me gustó mucho. Y empezamos a hablar de Habitación 1408. Y cuando llegamos a la parte del final, le digo, sí, pues la película se termina en que lo rescatan de la habitación, logra salir y cuando va a recoger sus cosas, ya en su casa empieza a escuchar la grabación de lo que le pasó en el cuarto de hotel y su esposa lo escucha hablando con su hija muerta y así es como se da cuenta de que todo es real. Y me dice mi amigo, no se acaba así. Y dije, ¿cómo no? O sea, si yo la vi en el cine, ¿cómo que no se acaba así? Me dice, es que yo también la vi en el cine y se acaba en que él se muere en la habitación, el gerente del hotel le entrega la caja con las cosas a la esposa y después cuando el gerente del hotel se sube a su carro se le aparece él por el retrovisor todo quemado. Entonces fue así como, cabrón. Y ya investigando, tiene dos finales la película. Estaba pensado para que el final de cine fuera el final feliz y el final donde sí se muere fuera el del DVD, pero por un accidente se les fueron los dos a la sala. Entonces dependía de en qué sala vieras la película, qué final ibas a ver. Mira. Huevo sorpresa. Sí, ahí fue, pero fue un accidente, se les fueron las dos versiones. Otra de las películas que tuvieron una versión Special Cut, hablando de Zack Snyder otra vez, Watchmen. Ya es que Watchmen tuvo su versión cinematográfica o su versión de la productora, la que lanzó a los cines, y después salió la versión, por así decirlo, a veces está de moda ahorita el Snyder Cut. Así es. Y en esa versión, aparte de que pues, son casi 30 minutos más de película, tocan algo muy importante que en la novela gráfica, bueno, más bien en la novela gráfica le dan muchísima importancia, que es la parte del puesto de revistas, que es el cómic dentro del cómic o la historia dentro de la historia. Entonces ya es más una película psicológica más que una película de acción. Y al final yo pienso que hubiera funcionado mejor esa versión, la versión de Snyder, que la versión que sacó la productora. Sí. Y bueno, también acercándonos un poco más a la intención del tema, que es estas películas a las que les meten mano intencionalmente, pues está lo que ha estado pasando con el universo de Star Wars, ¿no? Que sería el ejemplo más claro. Por ejemplo, con Han Solo, que ahí es cambio de director, cambio totalmente, que regresan a filmar cosas que ya estaban filmadas, a refilmarlas, vaya. Y lo que ha pasado ya con las demás entregas de la trilogía, que a nadie le gusta la trilogía final. Sí, pero y de todavía hecho, no se hacen retakes o no se hacen special cuts de esa. No, Todavía, pero pasó con lo de Han sigue Solo. siendo una sola versión la que está afuera. Pero pasó con lo de Solo, lo del retake y cambio de director y regrabar cosas y cosas que ya estaban grabadas sí. a la hora de estar haciendo el montaje, vamos a regrabar. Y ya que mencionas Star Wars, hay una situación, estoy de acuerdo que todavía no se hace, pero ya se rumora que se va a hacer todavía no es seguro, pero que se puedan hacer unas versiones nuevas, unos recuts de la última trilogía de Star Wars de Disney que básicamente deshizo la mitología que se hizo en las primeras 6 películas. En estas 3 de Disney, pues todo eso lo mandaron a la basura. Entonces, la gran influencia de Kathleen Kennedy, de la productora, ella fue la que hizo todos estos cambios y va a salir su contrato de expira el año que viene, a principios del año que viene. Entonces, quienes van a tomar la dirección de Lucasfilms a manos de Disney, puede ser Lucas, Dave Filoni, Jon Favreau, y ellos quieren retomar todo esto. Y lo que probablemente pasa, o una de las cosas que se demora, es tomar The Rise of Skywalker, The Force Awakens, The Last Jedi, y hacerle ciertos ajustes, ciertos cortes y transformarlo, o sea, transformarlo de una manera. Va más para Rise of Skywalker, pero puede ser que estemos hablando dentro de un poco tiempo, en cuanto nos deje el COVID, de los recuts de estas 3 películas, que la verdad que aunque
pues tuvo éxito en taquilla, no el éxito esperado para una película de Star Wars, y alejó a la mayoría de los fans de Star Wars de las versiones anteriores, tanto de la primer trilogía de la original como de la trilogía de las precuelas. O sea, básicamente alejó a la mayoría. Hicieron lo del efecto de la cobija, ¿no? Destaparon los pies por taparse la cabeza. Uh-huh. Yo Sí, tengo sí. un par de amigos que son mis dos amigos, yo creo más fans de Star Wars, que directamente a estas alturas todavía siguen sin ver Rise of Skywalker. Y si les dices que por qué, te dicen, no, güey, es que eso ya son cosas que están inventando ahorita, pero eso ya no es Star Wars. Star Wars se acabó hace rato, eso ya no es Star Wars. Sí, estoy de acuerdo, eso ya no es Star Wars. Y muchos, digo, muchas veces estos reshoots, por ejemplo, uno que me viene a la mente, ya estamos hablando de los recortes, pero de repente, cuando el director dice, quiero hacer unos recortes a mi película y volverla a sacar, no siempre funciona. ¿No? O sea, muchas veces sí, pero por ejemplo, no sé si vieron la versión del director de Donnie Darko, nada que ver. Trata de explicar tanto lo que está pasando que le quita todo el misticismo a la que tenía la película. Exacto, sí. El éxito de la original es que no sabes en realidad qué está pasando. Ese es el éxito. Y el director sacó una versión con nuevas escenas y explicando demasiado. Entonces, la película se ve mucho más lineal y la verdad es que no funciona. No funciona. Qué bueno que esa no fue la que quedó. Sí, en el terror estamos acostumbrados a estos distintos cortes, pero porque obviamente hay muchos que si te dicen, no, ¿sabes qué onda? Se está pasando de gore y nos van a subir la clasificación, entonces Es muy la hacen, importante. la hacen más amistosa para el cine y ya en el DVD viene el corte del director o la versión extendida, donde ya está toda la carnaza. ¿Qué tal The Curse of Michael Myers? Uf. Esa es una de las que tuvieron como 5 versiones. Bueno, es que ahí ya entraríamos en otro tema que ya hemos discutido nosotros en lo privado y que creo que cuando hicimos el especial de Halloween como franquicia en la primera era de Delirium, hablamos un poco, que es lo problemático de Halloween, que el universo Halloween tiene como 5 líneas temporales distintas, donde unas sí son secuelas de las otras y las otras no, donde unas dicen que lo que pasó en la 2 sí existe y otras dicen que no, y luego otras dicen que lo de la 2 sí, pero lo de la 4 no, entonces ese ya da para otro tema porque Halloween como franquicia es un desmadre. Y así como lo de Gore, por ejemplo, una película de horror, de sci-fi horror de los años 90, no sé si recuerdan la de Event Horizon, con Sam Neill, tuvo el mismo problema, la recortaron por el gore, y lo tuvieron que recortar tanto el gore como el tiempo. La película igual no fue tan exitosa, se ha convertido en una película de culto, pero el mismo problema. Pero ahora a ustedes les dejo, si vemos el punto de vista de los productores, se entiende que ellos quieren ganar dinero y quieren recortar tiempos y quieren que no sea tan intransigente la película y para que llegue a más gente y sea más popular, recaude más dinero. Pero también, pues si del lado del creativo dices, oye, pero si yo con mi idea, que lo que quiero crear, lo que quiero presentar, si te muestro algo más honesto, va a tener más posibilidades de que a la gente le guste. Sí, pero también toma en cuenta, por ejemplo, se hacen mucho los recortes por un tema de duración. Pues no, ya no hablamos tanto de la productora, sino de quien exhibe. Quiero decir, una película de 2 horas o de 1 hora 45, que es lo que suelen durar, o entre 1 h 30 y 1 h 45 en promedio de las películas, la sala de cine la puede exhibir 6 veces diarias. Porque 1 hora 45, 15 minutos para limpiar la sala, entra la siguiente función y así va, ¿no? Si tú le dejas esa libertad al creador donde le digas, ok, y te hace una película de 2 horas y media, esa es una película que se puede exhibir 4 veces al día, con lo cual la recaudación ya es mucho menor la probabilidad de éxito. Entonces también por eso por ahí vienen los cortes. Y siempre le van a decir al creador la misma, tu corte va para el DVD. Sí, digo, se entienden los dos puntos de vista, ¿no? O sea, definitivamente los dos tienen puntos muy válidos, tanto el que está poniendo el dinero como el que está poniendo la creatividad. Y lo mejor pues siempre yo creo que es llegar a un punto medio.
Sí, yo siempre voy a estar a favor de la versión del creador, Correcto. ¿no? Porque pues qué es lo que quieres ver, la forma artística y Yo cómo lo también, pensó. a Pero ti, también entiendes que no la está haciendo con su dinero y que hay gente que está invirtiendo para ganar. Y no es poca cosa. El cine debe de ser la forma de arte más cara que existe. sí, sí, sí. Y te la estás jugando, cada película te la estás jugando por millones de dólares. O sea, la Así verdad. es. A Entonces, veces decenas de millones, ¿no? sí. Pues bueno, pues con esto damos cierre a nuestro primer programa de Delirium en esta nueva versión. Muchísimas gracias, Alex. Guille, Glenn, Este, escuchas y que nos ven también. Muchísimas gracias por seguirnos. Nos veremos próximamente, la próxima semana, con otro podcast de Delirium, horror y ciencia ficción.